Durante décadas, la imagen de Adolf Hitler ha sido la de un dictador inflexible, obsesionado con el control y la pureza física. Un hombre que promovía un estilo de vida saludable, que prohibió el tabaco en actos oficiales, que abogaba por la abstinencia y que parecía, al menos desde fuera, ajeno a cualquier tipo de vicio. Pero tras esa fachada de rectitud se escondía una verdad que durante mucho tiempo se pasó por alto, o se ignoró deliberadamente. Hitler era un adicto. No a una sola sustancia, a muchas. Su cuerpo durante los años más críticos de la Segunda Guerra Mundial fue un cóctel químico ambulante, alimentado por una farmacia entera metida en su estómago a diario. Y su caída, esa mezcla de paranoia, decisiones irracionales y pérdida total del control, no puede entenderse sin hablar de su relación con las drogas. Todo comenzó de forma casi inocente como tantas otras adicciones. En 1936, Hitler conoció al doctor Theodor Morell, un médico berlinés conocido por sus tratamientos alternativos y sus cócteles de vitaminas, hormonas animales y estimulantes. Morell prometió aliviarle los problemas digestivos crónicos que sufría el Führer, y lo consiguió, o eso parecía. Lo que Hitler no sabía es que desde ese momento comenzaría una relación de dependencia con su médico personal y con las sustancias que éste le suministraba. Las inyecciones de Morell comenzaron con vitaminas, pero pronto se sumaron estimulantes, como la cafeína, extractos de glándulas animales e incluso un derivado de la cocaína para calmarle el dolor de garganta. Cuando Hitler sufría episodios de cansancio, irritabilidad o insomnio, Morell respondía con nuevas combinaciones, y en esa farmacia privada del Tercer Reich empezó a circular algo mucho más potente, la metanfetamina. Sí, Hitler consumía metanfetaminas. No una vez, no de forma esporádica, sino de forma sistemática, a lo largo de los años más decisivos del conflicto mundial. La droga se conocía entonces con el nombre comercial de Pervitin y era vendida como un simple reconstituyente, tan común que incluso se incluía en los paquetes de ración de los soldados alemanes, como quien entrega una barrita energética. Solo que esta barrita mantenía a los soldados despiertos durante días, los volvió eufóricos, agresivos y completamente insensibles al miedo o al dolor. Hitler, fascinado por sus efectos, empezó a consumirla con frecuencia. Al principio como pastillas, luego inyectada, a veces combinada con morfina para equilibrar el subidón, en otras ocasiones con opiáceos como el Eukodal, una sustancia aún más potente que la morfina, capaz de eliminar cualquier dolor o cualquier sentido de realidad. Su agenda médica, descubierta tras la guerra, revela que entre 1941 y 1945 se le administraron más de 80 medicamentos distintos. Hay días en los que recibía hasta 5 inyecciones. Hormonas, laxantes, estimulantes, narcóticos, barbitúricos, analgésicos, esteroides e incluso estricnina en pequeñas dosis. Era un cuerpo artificialmente sostenido, una marioneta química que, sin sus dosis, caía en la debilidad, el temblor, el insomnio o la depresión absoluta. Y todo esto tiene consecuencias. Uno de los episodios más reveladores fue la invasión de la Unión Soviética. Hitler, convencido de que podía repetir el éxito de la Blitzkrieg en Francia, subestimó la logística, las distancias y, sobre todo, el invierno ruso. A medida que las tropas alemanas avanzaban hacia Moscú y comenzaban a enfrentarse con las durísimas condiciones del clima, Hitler empezó a tomar decisiones cada vez más desconectadas de la realidad. Se negaba a autorizar retiradas, insistía en ataques imposibles y no escuchaba ni siquiera a sus generales más experimentados. ¿Fue simplemente arrogancia? ¿Fanatismo ideológico? Sin duda. Pero también había otra explicación. Hitler estaba intoxicado. Literalmente. En sus últimos meses en el búnker de Berlín, las cámaras captaron a un Hitler demacrado, con el rostro hundido, el cuerpo tembloroso y una mirada perdida. Le costaba caminar. Su mano izquierda temblaba de forma incontrolable. Se encerraba durante horas con Morell, quien seguía suministrándole opiáceos, esteroides y sustancias de todo tipo, en un intento desesperado por mantenerlo en pie. Testigos cercanos hablaron de crisis nerviosas, estallidos de furia e incluso alucinaciones. Algunos sostienen que Hitler creía que Alemania aún podía ganar la guerra, incluso cuando los soviéticos ya estaban a las puertas de Berlín.
Otros aseguran que en sus últimos días hablaba con personas que no estaban presentes, o daba órdenes sin sentido a divisiones que ya habían sido aniquiladas. En ese punto, el Führer no era más que una sombra de sí mismo, un hombre completamente dependiente de las drogas, un adicto atrapado en una burbuja de fantasías químicas, rodeado de ruinas y traiciones. Y sin embargo, todo esto no fue un secreto. Lo sabían sus ayudantes, lo sabían sus médicos, incluso algunos aliados dentro del alto mando nazi sospechaban que Hitler ya no estaba en sus cabales. Pero nadie se atrevía a enfrentarse a él. Nadie osaba cuestionar al hombre que había llevado a Alemania de la crisis económica al dominio de Europa, aunque fuera al borde del abismo. Tras la guerra, el Dr. Morell fue arrestado por los aliados. Nunca fue juzgado formalmente, pero sus documentos médicos fueron clave para entender el colapso mental y físico de Hitler. Murió en 1948, olvidado, despreciado incluso por los antiguos nazis, que lo consideraban un charlatán. Pero su papel fue fundamental, porque lo que empezó como un tratamiento digestivo acabó convirtiéndose en la dependencia farmacológica más oscura de un dictador moderno. La historia de Hitler y las drogas es mucho más que una curiosidad médica. Nos enseña cómo incluso los líderes más temidos pueden caer en la agilidad humana, cómo la adicción no distingue entre pobres y poderosos, y cómo las decisiones que cambian el curso de la historia a veces se toman bajo los efectos de una aguja. Quizá la gran ironía es que el hombre que predicaba la pureza del cuerpo alemán, que perseguía sin piedad a los drogadictos, homosexuales y degenerados, según sus estándares, era, en el fondo, un enfermo químicamente dependiente, un dictador que necesitaba su dosis para levantarse cada mañana, para tomar decisiones, para seguir creyendo que su sueño no se había derrumbado. Y mientras su imperio se desmoronaba, él seguía pidiendo a Morell que le inyectara algo fuerte. Porque a veces los monstruos también se destruyen desde dentro. Si te ha parecido interesante esta historia, no olvides dejar tu like, compartir el vídeo con quien creas que le pueda sorprender y, por supuesto, suscribirte al canal. En el último estandarte te traigo las historias más intensas, oscuras y sorprendentes de la historia y la humanidad. Nos vemos en el próximo episodio.